esperar, vamos a presentar al profesor Alexander. Él es sociólogo, es coordinador del Centro de Investigaciones Populares Alejandro Moreno, que está ubicado en la Escuela Técnica Don Bosco. Como ya lo han escuchado, es articulista, es analista, tiene una participación constante entre los medios de comunicación y sobre todo también tiene una gran carrera como editor. Es profesor también de la Universidad Central de Venezuela. Entonces vamos a tener una gran oportunidad de debatir con él. Bienvenido, profesor Alexander Campos. Gracias, Suzuki. Muchas emociones encontradas de parte mía porque, bueno, después de varios años, encontrarme aquí, en esta casa en la que, bueno, aquí no había nada de esto, es decir, esto que ustedes ven aquí, puedo decir que lo construimos de nada, aquí no había absolutamente nada, quedó la fachada adelante porque por normas de la zona no se podía tumbar, pero todo lo demás se tumbó y empezamos de cero a hacer esto. Y el proyecto del Centro de Documentación, que ya llevábamos desde años atrás en lo que es desde aquel momento el Centro de Salud, lo pasamos para acá. Entonces, si se quiere, este proyecto, tanto físico como, vamos a decir, en los primeros pasos intelectuales, junto con Johann Streiter y junto a Manuel Larreal, y además con Pastor Ponce, que desde aquel tiempo ya era, es decir, estamos hablando de 30 años, algo así, ¿no? Era el miembro de la Junta Directiva. Pues bueno, llevamos adelante. Volver a esta casa entonces siempre es, además de grato, es muy emocionante. Bien, a ver, César Enrique nos invitó, porque esto forma parte de tres, ya le dirán ellos, de tres sesiones que se van a dar alrededor del tema de la sinodalidad. Porque, bueno, el Instituto de Teología para Religiosos, que es como la universidad donde se forman en pre y posgrado los sacerdotes religiosos, no los sacerdotes diocesanos, sino los sacerdotes religiosos católicos, tuvieron el mes pasado unas jornadas, como las vienen teniendo desde hace ya 15 años atrás, sobre teología de la sinodalidad. Y César Enrique y el equipo vio que la profesora Mirla y yo habíamos tenido una intervención allí en la que tratábamos de integrar los criterios de sinodalidad y ponerlos en conversación con, vamos a decir, con la cultura venezolana. A él le pareció que podía ser replicar esa experiencia que habíamos tenido allí, podía ser una experiencia para acción ecuménica importante, y evidentemente nosotros gustosamente aceptamos y le propusimos además ampliar un poco los ponentes, y además de yo que hablo, Mirla sigue, a él que involucráramos al padre Francisco Javier, y tengo entendido que ya llegaron a un acuerdo, él doctor en Sagrada Escritura, y él abordará el tema también de la sinodalidad desde el punto de vista joánico. ¿Por qué le hago esta introducción? Bueno, porque si se quiere, esta intervención en su inicio, y aquí pienso replicarla, está dirigida a teólogos,
teólogos, y tiene un trasfondo teológico importante, pues, ¿no? Y está, digamos, en el marco del sínodo convocado por el Papa Francisco, que tiene como, digamos, fondo e intención la refundación o la reorganización, más que refundación, reorganización de la Iglesia católica, reorganización de la Iglesia católica a partir de estos criterios de sinodalidad. Y por eso, si se quiere, entonces convocó un sínodo muy particular, un sínodo que le explicaba a ellos dos cuando fueron, que desde hace siglos no se hacía así. Al inicio de la Iglesia sí se hizo de esta manera, pero desde hace, yo creo que estamos hablando casi 16 siglos, que no se hacía de esa manera. ¿Qué significa eso? Bueno, el Papa convoca a toda la Iglesia a que reflexione, pero no a través de sus delegados, que serían los obispos, sino a través de los propios feligreses de la Iglesia desde la base. Por esto es un sínodo que empezó en Roma, pero ahí fue prácticamente la convocatoria, y ese sínodo esa convocatoria se le hizo a las conferencias episcopales, a sus conferencias, a sus consejos pastorales, es decir, de la Iglesia en Roma a la Iglesia Nacional, de la Iglesia Nacional a la Iglesia Regional, y de la Iglesia Regional a la Iglesia local. Entonces, esta reflexión que se intenta llevar desde, vamos a decir, el Papa hasta el último feligres, y se están, digamos, haciendo todas las, vamos a decir, estrategias administrativas y dialógicas para que realmente sea un sínodo y no sea una conversación entre obispos y teólogos, sino que la mayoría de los feligreses puedan de alguna forma decir algo. Bueno, el Centro de Investigaciones participa de este Centro de Investigaciones Populares, del que nosotros formamos parte de la directiva. Participa de esta discusión con este texto que está aquí, con este texto que yo vengo a compartir acá, y que desde Acción Ecuménica pensaron que se podía, digamos, que podía servir de insumo para el diálogo ecuménico. Esa es la razón de ser de este texto. Bueno, se llama discernimiento de la sinodalidad en el contexto cultural y político venezolano. Me disculpan, para ser más sistemático voy a leer sistemáticamente el texto y que después él nos pueda servir de discusión. Buenos días. Los organizadores de estas jornadas nos han pedido que hagamos un ejercicio de discernimiento sobre la sinodalidad en nuestra cultura y en nuestro contexto político actual, en el aquí y el ahora de la política, tal como se ejerce hoy en Venezuela, y en la cultura, así como es vivida por el venezolano. De esta manera hemos dividido nuestro aporte esta mañana. Por un lado, nos hemos preguntado si existirían posibilidades culturales en Venezuela de vivir según la propuesta sinodal que propone la Iglesia Católica, y si fuese positiva la respuesta, sobre cuáles fundamentos reales se sostendrían esas posibilidades. Por el otro, nos hemos interrogado
si desde la práctica de poder político que se ejerce hoy en Venezuela es posible construir ese camino de comunión al que nos conduce la sinodalidad. Camino de comunión, eso significa sinodalidad. Estamos convencidos, tal como lo indica la Comisión Teológica Internacional en su documento sobre la sinodalidad, que, y cito, Dios en Cristo no redime solamente a la persona individual, sino también las relaciones sociales entre los hombres. Ese es el punto de partida. Punto de partida que además asume la Comisión Teológica, que es la que elabora el documento en general para toda la Iglesia Católica. Fin de la cita. Por eso creemos que la sinodalidad no solo es una propuesta de vida a lo interno de la Iglesia Católica, sino un modelo y testimonio capaz de redención de aquellas relaciones estructurales y societales al modo y antisinodal. Pero también creemos que es desde una actitud de escucha, actitud fundamental de esta sinodalidad, cómo se favorece que cada cultura se convierta en el horizonte en el que la Iglesia puede experimentar una reconfiguración más completa, tal como lo expresa el Santo Padre en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Cita: este pueblo de Dios se encarna en los pueblos de la tierra, cada uno de los cuales tiene su cultura propia. Es decir, si se encarna en cada cultura, en cada pueblo de la tierra, es decir, se encarna en cada cultura. No significa que sea santa cada cultura, pero decidió encarnarse en esa cultura. Entendemos que cuando se está hablando entonces de sinodalidad, o por lo menos tal como lo presenta el Papa Francisco, se está hablando de una dimensión constitutiva, es decir, así debe ser la Iglesia, y no accesoria o circunstancial de la Iglesia. Es así por este momento. Con esto queremos decir que estamos entendiendo que el modo sinodal es el modo en el que se es Iglesia. Es decir, no se puede ser Iglesia si no es al modo sinodal. Y no el modo que la moda, la circunstancia, le obligaría a asumir. Bueno, esta vez somos sinodales, esta vez no. Es decir, no se puede ser iglesia si no se es al modo sinodal. Modo dialógico, modo de escucha, de apertura, en un camino. Además, por constitutivo, estamos entendiendo que es la forma en la que el Señor nos pide que nos conformemos como comunidad. La forma en la que quiere que vivamos en comunión. Es decir, esta es la forma de hacer comunidad en la Iglesia. Es decir, tal cual, esa es la propuesta que se está haciendo. Y ese modo sinodal se concretiza, se hace realidad en tres aspectos fundamentales, aspectos que están contenidos en el mismo nombre: en el caminar juntos, reunidos en asamblea y participando en la construcción del reino de Dios a través de la misión evangelizadora. De esos tres modos se hace. No ahondaremos en este último, no ahondaremos en estos tres aspectos porque
serán suficientemente debatidos, ¿verdad? Solo diremos en relación con la temática que nos toca tratar a nosotros y que está referida a las posibilidades de que nuestra cultura y nuestra experiencia política se vivan estos aspectos de la sinodalidad, que los tres aspectos que refiere la Comisión Teológica se refieren a la convivencia relacional abierta de la persona como condición fundante de la sinodalidad. Es decir, requiere un tipo de antropología y un tipo de eclesiología. Es decir, la sinodalidad se sostiene en la práctica de convivencia relacional como fundamento constitutivo del ser personal y del ser institucional. Es decir, la Iglesia debe ser constitutivamente sinodal. Desde el individuo y la institución cerrada en sí y viviendo para sí y desde sí, individuado, no siendo persona ni verdadera asamblea, no se puede construir sinodalidad. Tenemos así planteados los puntos básicos para hacernos la pregunta: ¿es nuestra cultura una cultura abierta a la relación que construye sinodalidad o la vinculación artefacta que produce individuos? Esta es la pregunta teológica, filosófica. Mundo de vida y sinodalidad. Puestos así estos fundamentos, sin ahondar mucho en ello, nos hacemos entonces, partimos a tratar de establecer ese diálogo. En este punto, sobre las raíces culturales del mundo de vida popular venezolano hoy, voy a exponer los planteamientos hechos por nuestro fundador Alejandro Moreno. Es decir, en Venezuela acontece en el mismo espacio geográfico y político dos mundos de vida. Dos mundos de vida. Otros entre sí, cuya otredad está definida por una distinta practicación primera de la vida. El que vive en la gran mayoría de la población venezolana la ha llamado mundo de vida popular venezolano. ¿Verdad? En ese sector poblacional, excluido de las funciones dirigenciales de todo ámbito, ¿verdad?, lo que nosotros llamamos pueblo, pues, lo que nosotros comúnmente llamamos pueblo, está constituido, esta gran mayoría, por una gran mayoría de pobres, aunque no es la pobreza lo que lo define. Su practicación primera es la relación matricentrada, afectiva, convivial, lo que constituiría, según nuestro planteamiento, el ser de la cultura venezolana. El otro, recuerda, hemos dicho arriba, que en Venezuela coexisten estas dos, la mayoría tiene esta estructura. El otro es el mundo de vida moderno, vivido por un pequeño sector de los venezolanos, que es además el que ejerce las funciones de dirigencia en general, históricamente, y hoy lo ha sido. Su practicación primera es el individuo o la individualidad. Recuerden lo que hemos dicho de sinodalidad y recuerden lo que esto es lo que queremos cazar. El espacio cultural en el que esta practicación primera del mundo de vida popular venezolano no solo se forma, sino que tiene su manifestación, es la familia. Ahí se forma este mundo de vida. Por eso vamos a detenernos a explicar su dinámica para
reconstruir cómo se manifiestan esos significados que hemos hablado, que forman la constitucionalidad, ¿verdad?, del ser venezolano. La familia venezolana, popular venezolana, es estructuralmente matricentrada con un padre ausente, aunque esté físicamente. La familia que allí acontece, en este caso, es totalmente distinta al acontecimiento familia occidental. Esta distinción define la constitución de un tipo de persona distinto del tipo que se constituye en el mundo de vida y cultura occidental moderna. En este se da la mujer como estructura humana individual, identificada con su sexo por distintas características, una de las cuales, importante pero no esencial, es la de ser madre. Lo que importa ahora es señalar que madre e hijo son estructuralmente relaciones y no individualidades. La mujer no es un individuo guión madre, sino una madre en la que se constituye un yo. El varón no es un yo que es hijo, sino un hijo en el que se constituye un yo. Es claro que el yo moderno y el yo popular venezolano son estructuralmente distintos. El primero es un yo individual, el segundo es un yo relacional. El yo individual establece relaciones, se relaciona de él al otro. El yo relacional vive en la relación y como relación se piensa y se vive en la relación. Para el primero, las relaciones son construidas. Para el yo moderno, las relaciones son construidas, artefactas, secundarias, segundas al individuo. El segundo, el popular, vive en una trama de relaciones, en una trama de relaciones. Ya está en esa trama de relaciones. En el primero, las relaciones son artefactas. Artefacto es lo que se construye. Es un artefacto. Artefacto, hecho con arte. Lo que está hecho con arte. Facto. ¿Verdad? Y por ende, producidas técnicamente. Para eso hay instituciones, el Estado, las constituciones. Para eso hay artefactos sociales que ayudan a establecer y a regular esas relaciones. Además, producidas técnicamente con predominio de la razón y dinamizadas por el afecto. Ojo, no es que no haya afecto, no es que solo razón, no, el afecto las dinamiza. En el segundo, las relaciones son dadas estructuralmente en el afecto y manejadas con razón afectiva. El afecto no es sinónimo de emoción. Emoción, no. Mientras el moderno se define como individuo, el venezolano popular se define como relación afectiva matricentrada en la convivencia. Tampoco él produce la convivencia. La convivencia es una estructura dada en la que se constituye como relación. De aquí que sea una relación convivial. A este modo de ser hombre, Alejandro lo llamaba homo convivalis, hombre convivial, dado en la convivencia. Lo que en el lenguaje popular venezolano nosotros llamamos convive. Epa, convive. La convivencia no necesariamente es armónica. Ojo, no, todo el mundo todo chévere. No, el vecino jode y el otro
No necesariamente. La gente entiende por convivencia armonía, no, por favor. La convivencia tiene matices, características, cualidades, armonías, en la que una puede ser la armonía. Puede ser conflictiva, sin dejar de ser convivencia. Sin dejar de ser convivencia. Vivir en el con. La convivencia en el amor es, en todo caso, una tarea. Una tarea en ese sentido, tal como lo propone el cristianismo. Nunca algo que ya se está dado, sino una construcción que hay que ir haciendo, que hay que ir logrando. Con el inicio de la modernidad renacentista, la convivencia misma se pone en crisis. Estamos hablando del individuo moderno. La convivencia que hasta ese momento se había fundado en la cristiandad, fraccionada esta, la cristiandad, y aquí estamos en pleno nacimiento de la discusión ecuménica, tiene que ser refundada sobre otras bases, ahora no religiosas, para que pueda abarcar a todas. Acabará refundada sobre la naturaleza humana, entendido al hombre como individuo. El siglo XVI, XVII y XVIII será el gran discurso de la separación del hombre, ¿verdad? De la autonomía del hombre, de todo, pues no solamente de Dios, sino hasta del otro hombre. Y en el 20 será hasta la separación de sí mismo, hasta la escisión de sí mismo. Esa separación llevada al extremo, y con la posmodernidad ni se diga, es decir, ni siquiera es rompimiento, ni siquiera ya es fracción, es eso, la nada, es decir, es vivir eso, en la permanente fracción, pues. Pero bueno, no nos metamos en estas discusiones, que más bien de asunto filosófico, pues. Individuos en lucha para Hobbes, individuos indigentes para Rousseau, ¿verdad? Todas cosas que nuestro querido Pastor Ponce da trabaja en antropología, ¿verdad? Los individuos como tales no generan convivencia. Estamos hablando de este yo moderno, ¿verdad? Aunque la necesiten. La convivencia ha de ser construida vía pacto y encargada a una autoridad absoluta o democrática. La convivencia es así concebida como un sistema de relaciones construidas, y esto es lo importante, un sistema de relaciones construidas entre individuos. Porque no podemos vivir separados. Si pudiésemos, lo hiciésemos. El moderno, si viviésemos cada uno a su lado, y no tendríamos que estar con el fastidio de estar construyendo esta relación. En el mundo de vida popular, la convivencia es ya una estructura dada. Ambos tendrán que asegurar su armonía, el uno constituyéndola, el otro facilitándola. Las relaciones construidas por el individuo moderno, puestos que están controladas por la razón, a costa de mantener reprimido el afecto, pueden organizarse en esquemas amplios, formando modelos abstractos de relaciones que son las instituciones económicas, sociales, políticas y religiosas. Mientras más artefacta, pues mejor. Y de ahí todo el esquema de papado, curias, conferencias episcopales, toda una estructura para organizar la convivencia. Además, estructura jerárquica, que puedan ser tan amplias como la finalidad para la cual ha sido construida el modelo. Y así vemos cómo se ha ido ampliando precisamente esa estructura según el modelo que se ha ido buscando. Son por lo menos regibles, modificables, adaptables, funcionales, lo que tú quieras, pero siempre segundas a la relación. Siempre segundas a la relación. Evidentemente habrá una discusión sobre eso,
qué tan funcionales son, qué tan modificables pueden ser, y esa es toda la discusión planteada en el Vaticano I, por ejemplo, por algo duró bien poco. Bueno, su funcionamiento está encomendado a la racionalidad de las personas que las entablan, y cuanto más libre de interferencias afectivas esté, mejor funcionará. Implican una voluntad, por lo menos mayoritaria, de esas personas para asumir el orden modelado por convicción racional. Las voluntades en desacuerdo, por convicción racional contraria o por predominio de lo afectivo, pueden ser toleradas si no entraban demasiado el funcionamiento. Piénsenlo en un Estado, como pueden pensarlo, o una iglesia. Y en caso contrario, sometidas al modelo por medios que van desde la coacción pacífica hasta el sometimiento violento. En cualquier caso, mediante el poder racionalmente previsto y planificado. Algo de Foucault hay aquí. Poder que se justifica por la misma necesidad de funcionamiento de todo modelo relacional abstracto, ya que otro sistema relacional no es pensable a partir del individuo. Cada persona inevitablemente debe dejar de ser ella para convertirse en una función, una forma, una categoría, un cargo. El fin último precisamente de la estructura. Porque en último caso no importa la persona, importa es la estructura en la que la persona esté enmarcada. Así están pensadas las relaciones construidas y los modelos jerárquicos y los modelos dentro de las organizaciones modernas. Y la Iglesia como una organización regida por estos puntos de partida, que no es el venezolano. La relación matricentrada afectiva, al constituirse como trama regida por el afecto, no sin razón, pues la razón no está excluida ni reprimida, sino a servicio del afecto, es de corto alcance. Esto quiere decir que llega hasta los que están en la trama, que es a modo familiar. El que no entra a modo familiar en trama resulta un extraño. Esa es familia. Esa es familia, decimos siempre. Esa es familia. La trama, sin embargo, al contrario del modelo abstracto que acabamos de trabajar, no es cerrada. Está siempre abierta a expandirse, pero por vía de trama, no de consenso, no de acuerdo, no de ley. Por generación de relaciones, no por construcción de relaciones, desde su interior, y no por incorporación a un sistema previamente modelado y en el que se asumen las normas. A primera vista, nuestro pueblo no ha formado sistemas amplios de convivencia, sino grupos pequeños unidos por vínculos directos de persona a persona, que algunos no resisten a la tentación de llamar clanes. Y más dígame si son orientales o maracuchos. Aquel antropólogo sabe de qué estamos hablando, ¿verdad? Según eso, los barrios tendrían que ser un mundo anárquico de clanes enfrentados, de grupos familiares aislados en el mejor de los casos. Y no lo es. Y no lo es. Y no lo son. No son reconocibles en él instituciones modernas propias, pero algo que cumple la función integradora, algo que cumple esa función integradora y que no ha sido institucionalizado, existe, pues no se da verdadera desintegración, a pesar de la imagen que fuera de los barrios se publicita. Eso es anárquico, eso es no sé qué cosa, no sé qué cuál. Sí existen pues vías de construir grandes tramas funcionantes en la manera de ser del mundo de vida popular venezolano.
Puede ser que todo el país esté entramado de esa manera, al margen del modelo moderno republicano. En la convivencia entramada, las personas no dejan de ser ellas. Asumen también roles o funciones, pero nunca se identifican como rol o función. El moderno, que observa la trama desde fuera, la interpreta en sus claves modernas y pretende así haber captado su realidad. No se da cuenta de que la ha reinterpretado a otro mundo de vida y a su sentido, cosa que le es completamente externa. Elabora así un conocimiento que es solo conocimiento de sí y no del otro. Las consecuencias son muy graves. Y para la Iglesia es terrible. A partir de ese pseudo conocimiento se proyectan intervenciones y políticas que, además de que han sido secularmente un fracaso, entraban en la normalidad del vivimiento del mundo de vida popular, el cual ha tenido suficiente viveza como para mantenerse. La convivialidad es una cualidad constitutiva de la persona y el mundo de vida popular en la practicación de la relación de convivencia en la que desde el origen se vive en el mundo. La convivialidad viene de la convivencia y desemboca en la convivencia, pero no es en sí convivencia, sino apertura a la convivencia. La convivencia en familia, vecindad, comunidad se producirá desde esa apertura y no desde prescripciones externas reguladoras. El individuo, en cambio, es de por sí cerrado a la convivencia. Necesita, por tanto, producir mecanismos externos, esquemas prescriptivos, para que la convivencia se produzca. Como debemos... ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto? 2. Dame 5. Vamos a ver. No, pero es que esos son los jefes, tienes que... Conchale, Manuel, vale. Estás anárquico, Manuel, estás anárquico. Ok, vamos rapidito. El absurdo que vivimos los venezolanos resulta hoy de la imposición de un concepto en el cual todos los puntos de vista deben resultar idénticos. Estamos viviendo en un proyecto en el cual se borran las perspectivas hoy y se impone como la perspectiva posible de lo que resulta la aniquilación de toda humanidad, porque ser humano es ser posibilidad, es ser perspectiva, proyección futuro. Urge entonces pensar la realidad que estamos viviendo no desde un sentido de perspectiva que implique lejanía, distancia, desde el ojo que en la definición pone límites. Proponemos pensar esa totalidad que es hoy Venezuela desde adentro de ella, implicarnos en la dolorosa trama de la que está hecha la vida venezolana de hoy. La caracterización más común de lo que vivimos en Venezuela y que nos es dada desde distintas ramas del saber es que supuestamente estamos en crisis. Crisis económica, crisis de valores, crisis social. No nos parece suficiente esta definición. Es más, no solo esta categorización resulta insuficiente, sino que algunas veces puede resultar hasta distractora. Cuando tradicionalmente se habla de crisis, se le hace pensando en algo inestable, dudoso, inseguro y que ha sido sometido a examen para una posible rearticulación dentro de una nueva situacionalidad. En algunos casos es presentada como un paso necesario para un futuro mejor. Es por eso que lo que para algunos de nosotros resulta una tragedia, para otros es una necesidad. Romper, quebrar, destruir para hacer algo mejor. Desde los distintos estudios cualitativos que hemos hecho y desde las historias de vida interpretadas, el venezolano vive lo que nos está pasando no solo como una crisis, sino como un cambio de la organización general de la arquitectura y de la perspectiva de su existencia.
Esto es lo que nosotros creemos que está sucediendo hoy en el país. La ruptura que se está produciendo no es solamente de carácter político, con el surgimiento de distintas normas, reglas y estructuras de organización del poder. Tampoco lo es solamente económico, con nuevas maneras de relacionarlos con lo productivo y material, en el que el régimen de la propiedad, entre otras cosas, varía. La ruptura es total, pensamos nosotros, totalitaria. Es decir, abarca todos los aspectos de la vida y hasta del propio sentido del vivir mismo. Y esto es experimentado por el venezolano como algo inédito. Nunca había tenido que enfrentarse con algo parecido y por lo tanto no tiene memoria histórica ni cultural para enfrentarlo y pensarlo. Los cambios políticos sucedidos en Venezuela no habían representado nunca cambios en su modo de vivir. Vueltos a pensar nuestra historia, tenemos que el más absurdo cambio político el más abrupto cambio político que en Venezuela se había dado fue el paso que dimos del régimen colonial al régimen republicano. Y este no implicó para el venezolano fracturas estructurales en el modo de organizar y de entenderse con la vida. Posteriormente, en nuestros avatares nacionales hemos tenido formas políticas que han resultado muy violentas. Por ejemplo, la guerra federal. Pero su actuar se ha reducido a la esfera de lo estrictamente institucional y formal. Pero nunca le implicaron al venezolano de a pie modificaciones raigales, es decir, desde la raíz. A lo que hemos estado sometidos en los últimos años en Venezuela es vivido por el venezolano no solo como un cambio de estructuras políticas, es en lo fundamental vivenciado como una destrucción de la forma en la que nosotros nos reconocemos como hombres. Y en esta percepción del venezolano se sintetiza el verdadero sentido de lo que es el totalitarismo. Más que un régimen político, aspira a ser un modo de vida. Aspira a convertirse en una estructura supracultural y supranacional que busca orientar y hasta definir los modos más íntimos del existir. Los modos más íntimos del existir. No podemos detenernos a explicar aquí cómo se va dando esta destrucción del mundo de vida popular venezolano. Vamos apenas a asomarnos a algunos detalles. A donde apunta la vida social y política de nuestro país es a un debilitamiento tal del Estado que ya sugiere su desaparición. Y lo curioso es que esto sucede precisamente con un régimen cuyo modelo de poder ha pretendido ser el más totalitario, es decir, el que ha buscado ordenar todos los ámbitos de nuestro existir individual y social. Pero en ese ejercicio totalitario lo que ha resultado es su propio vaciamiento, el írsele diluyendo poco a poco el poder. En nuestra interpretación esto es así, entre otras cosas, por su identificación y asociación con lo meramente delincuencial. Los testimonios de la gente y lo que todos vivimos a diario es que las mismas instituciones encargadas del orden están favoreciendo el desorden. Y no solo favoreciendo, sino poniéndose cada vez más de parte del desorden. ¿Por qué? Porque el orden tampoco le garantiza a quienes están en las instituciones la seguridad que todo ser humano busca al reunirse en sociedad. Los regímenes totalitarios siempre han buscado la estabilidad que les proporcionan las fuerzas de seguridad. Entonces, el poder le garantiza a las fuerzas del orden el beneficio y las fuerzas del orden se benefician del orden. En la medida que esto sucede con el Estado, mientras el régimen va destruyendo todas las instituciones y el sistema de normas y reglas en el que el hombre venezolano se reconoce como sujeto en sociedad, y lo que es peor, no se construye nada sólido y permanente en su lugar, el ciudadano, la gente se va quedando sin referentes políticos y culturales a los cuales recurrir para ordenar, no digamos ya la convivencia, sino las más básicas posibilidades de vida.
En las dictaduras, en los regímenes totalitarios, hay una estructura de poder. Hay unos referentes a los cuales recurrir. Hasta en una guerra, hasta en ese engendro llamado guerra civil, hay un horizonte normativo al cual recurrir. En cambio, la violencia anárquica en la que nos estamos sumergiendo no tiene estructura. Se va construyendo en el mismo ejercicio de producirse. Y si no, vean cómo cada estado de este país, cada sector está regido por una banda delincuencial distinta, por un grupo delincuencial distinto, por un grupo distinto que va armando sus reglas en cada una de las zonas donde él tiene su dominio. En eso estamos. Podemos evadir la reflexión sobre esta realidad, pero no podemos escaparnos, porque el hambre y la violencia traspasan con nosotros las paredes de nuestras casas y hasta de nuestra misma habitación. Este sistema va dejando al venezolano sin las bases materiales para sostenerse y mantener una cultura que históricamente ha estado fundada en la relación afectiva matricentrada, como dijimos arriba, y que se caracteriza por una convivencia cercana y directa. El gran peligro en el que este modo de vida que está siendo impuesto por el modelo político está haciendo fallar a la cultura venezolana en lo que lo constituye como su centro y motor, la madredad. Y si se vive en peligro el fundamento de la cultura, es decir, la madredad, corre peligro todo lo que de ella depende, tanto en lo subjetivo como en lo comunitario y lo social. La fuerza que lo sostiene, el impulso que le da vida. Esta es la gran preocupación de la que podemos escuchar hablar en cualquier conversación cotidiana y que con detalle encontramos en las distintas investigaciones de campo que de verdad se detengan sobre la vida misma del venezolano, sean estas investigaciones de mercado o sean investigaciones en lo estrictamente social. Nos tropezamos con que la gran preocupación del venezolano está centrada en la familia y en los hijos. Cito: ese es mi día a día, siempre pensando en ellos, siempre pensando en mis hijos. Cita: cuando los chamos te piden y no tienes nada que darle, no existe experiencia más dolorosa. En esa experiencia la familia se vive enfrentándola sola. Quizás no es verdad, pero es experimentada como quien no tiene apoyo de nadie ni de ninguna instancia. Te dicen, cito: ellos y yo estamos solos. Cita: a mí lo que me preocupa no soy yo tanto, es mi familia. Cita: todos piensan qué le voy a dar a mi hijo, qué voy a hacer con mi hijo. Todas estas son citas de entrevistas a profundidad, historias de vida, cosas de esto. Y la preocupación llega a su máxima expresión cuando la falla es definitiva, cuando la madre no puede ser garantía ni siquiera de la vida. Cito: mamá, ¿qué estás esperando? Que nos maten. Pero también cuando el padre no puede cumplir con la función central que la cultura le tiene como destino, el del ser proveedor. Piensen desde allí la serie de suicidios, la ola de suicidios que nos están envolviendo en el país, especialmente jóvenes varones. Piénsenlo desde esta interpretación socioantropológica. Es la desfundamentación de la existencia. Otra realidad que encontramos en nuestros estudios es una permanente nostalgia por el rompimiento de la convivialidad comunitaria. Esta expresión sintetiza lo que se vive en torno a esta nostalgia. Cito: llegó un momento en que la gente se empezó a discutir, a formarse líos. Empezaron los tiros, los disparos, y desde ese momento ya no salimos a la calle. Fin de la cita. Lo que quiere decir que estamos pasando de una Venezuela en la que la convivencia era celebrada y vivida en el afuera a una en la que el encerrarse en sí mismo, en el círculo más íntimo y dentro de las casas, se está convirtiendo en el único camino para la sobrevivencia.
sea porque la violencia delincuencial y política nos enemista y enfrenta, sea porque no hay posibilidades económicas y materiales para otra cosa. Pero el movimiento que nos encontramos en todas las narraciones se revela como un proceso de apertura y encuentro, a uno de volverse sobre sí. Nuestras calles, tanto las más urbanas como las más rurales, pasaron de ser un espacio de permanente convivencia a un desierto. No nos expandimos, cada vez más nos contraemos a lo más cercano afectiva y espacialmente. La convivencia se hacía y se celebraba afuera. Cita, uno estaba hasta las 10 de la noche en la calle. Cita, anteriormente por donde yo vivía celebraban todo. Cita, las puertas amanecían abiertas y entonces el vecino, ¿tienes una leche que me regale? Cita, todos eran amigables, se saludaban todos los días, jugaban en la calle. Cita, tú podías pasar al pasillo, asomarte y saludar al vecino de al lado. Cita, le quitó la felicidad a uno, así, para salir para la calle. Fin de la cita. No se trata, que ya es bastante, de que estemos viviendo una destrucción de lo económico. Lo que está pasando es mucho más a fondo, porque como todos aquí sabemos, lo económico, con disposición y con algunas recomendaciones básicas, podemos salir adelante. El problema es que se trata de una destrucción o de la búsqueda de una destrucción de un mundo total de vida. Es la imposición no solo de un cuerpo de teorías y modelos, se trata de la eliminación de un modo de vivir por otro modo de vivir, en el que el venezolano, por cierto, no se reconoce y se resiste, pero no tiene en su memoria cultural los recursos que transmitan los mecanismos efectivos para enfrentarla. Es una realidad que le es desconocida. La resistencia que ofrece y este no reconocimiento hacen que la tragedia sea mucho mayor. No nos gusta en qué nos estamos convirtiendo. Cuando nuestros compatriotas se nos van, no están renunciando solamente a un país, a un modelo político, a unas condiciones sociales, están renunciando a un modo de ser. Y eso, en términos de posibilidades para la reconstrucción, puede representar el principal problema con el que nos vayamos a enfrentar. Tengo que dejar muchas cosas por aquí, solamente voy a terminar con este párrafo. Esto quiere decir que aquellos que nos ubicamos dentro de esa totalidad de la que hemos hablado, fuera del ámbito de lo político, no podemos hacer nada. Por ejemplo, desde el ámbito de lo religioso. Desde la perspectiva del ámbito religioso no se puede hacer nada. Varias son las cosas que se pueden hacer, pero yo voy a hacer énfasis en un aspecto que me lleva a completar la idea de perspectiva que venimos arrojando, y es aquel aspecto que indica que toda perspectiva completa, que en toda perspectiva completa hay un plano donde hacen su vida las cosas deseadas. Es decir, hay una actitud, o más bien un talante necesario para abordar semejante situación de la que hemos hablado. Dado lo apretado del tiempo que nos queda, haremos un inventario de lo que nos dice la historia al respecto, que habría que hacer, sobre cuál debería ser el talante. 1. Que no es con el pesimismo que se enfrenta esta situación y que los cambios han solido hacerse con ideas de alto alcance. Y no hay más ideas de alto alcance que las ideas trascendentales, las religiosas. Que se necesita una palpitación de horizontes que atraiga, que sugestione, que incite a la unión. Porque la idea de las grandes cosas por hacer es la que nos llevará a la unión del país. El venezolano debe percibir que integran una iglesia, un conglomerado, en el que están juntos para algo. No para ir, sino para algo. No se convive para estar juntos, para ir a misa un domingo. No se convive para estar juntos o para ir a algún culto, sino para construir juntos. Necesitamos una ilusión. El venezolano debe percibir una iglesia como un grupo de hombres con el talento sinóptico suficiente para formarse una visión íntegra de la situación nacional y que sean capaces de hacer aparecer los hechos en su verdadera perspectiva.
Es decir, desde la iglesia deben venir las interpretaciones más completas de lo que estamos viviendo. Que ustedes deben tender, es decir, la iglesia, a ser un organismo que sirva de agente de totalización, que se articulan como parte de un todo más amplio, más allá de intereses particulares mezquinos. Y fin, con esto termino, que para que nuestros feligreses se queden, debemos proponer algo más que incentivos materiales que garanticen solidaridad. No, que lo más importante en este momento es proponer un proyecto, una figura que sugestione. Jesús de Nazaret. Bueno, nada, así rápidamente. Muchas gracias, profesor Alexander Campos, por tan interesante disertación.